temperatura con presión de vapor de agua, que es esto. ¿Por qué les parece que está señalado la temperatura a 37 grados y la presión de vapor de agua correspondiente? Porque sería la temperatura corporal fisiológica. Bien, perfecto. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la presión de vapor de agua? Porque no es cuando inhalamos, también estamos inhalando humedad ambiental, creo que se decía así. Entonces, eso es lo del vapor de agua. Bien, o sea, si bien es cierto que uno inhala humedad ambiental junto con el aire, en este caso se refiere a la humedad que uno le proporciona al aire que inspira. Nosotros tomamos como que, si bien no es correcto, pero asumimos como que el aire de afuera no viene con humedad de agua, y lo que hacemos nosotros es aportarle humedad cuando ingresa al organismo. El aire cuando uno inspira, ¿qué pasa? Se calienta y se humidifica. Entonces, a 37 grados Celsius, que es la temperatura fisiológica aproximada normal, el aire va a tener una presión de agua de 47 milímetros de mercurio. Esto hay que tenerlo en cuenta para resolver los ejercicios siguientes de la EG. Bueno, ¿alguna quiere que cambiemos y dar el ejercicio 1? Dale, me da igual. Paula, Sofía. Dale, Pau, vos. Bueno, muy bien. ¿Alguno sabe, antes de empezar, porque lo vamos a ver en toda la EG y es importante la diferencia entre lo que es el volumen y la ventilación? ¿Cómo la diferencia en los ejercicios? Ay. Se fue. Las unidades son iguales, como... Son dos magnitudes diferentes, ¿no? Partiendo de eso, entonces, claro, si miramos las unidades, ¿qué pasa? ¿Cómo las diferenciamos? Lo tienen ahí escrito igual. O a ver, del ejercicio ese, ¿cuáles de los que les parecen ahí son volúmenes y cuáles me está hablando de ventilación? Yo creo que ventilación... Ahora. No, dale, decilo nomás. Yo creo que ventilación es cuando está por minutos y lo otro es solamente como milímetros. Ahí va, perfecto. Eso es importante que lo sepan diferenciar. Cuando nos aparecen las unidades están en mililitros por minuto, ¿tá? Siempre me está hablando de ventilación, que ahí, por ejemplo, tenemos remarcado en rojo lo que es la ventilación. ¿Saben qué significa esa sigla? PM. Volumen minuto. Volumen minuto. Ahí va, volumen minuto, que por más que se llame volumen minuto, también le podemos decir ventilación total, que me está hablando de ventilación. Después FR. Es la frecuencia respiratoria. Perfecto. El que sigue, ¿qué quiere decir, Ben? Volumen de espacio muerto. Ahí va. Perfecto. ¿Y saben qué es el volumen del espacio muerto? Lo decía ahí igual, pero está. Bueno, no importa. Fue rápido, Anker, no fue un milisegundo. Donde no hay Decía que de los 500 mililitros que inhalás, hay 350 que están en el espacio muerto, puede ser, que es en realidad para el intercambio gaseoso. Donde no hay intercambio. Ahí va, perfecto. Son como, son vías de conducción que tenemos en el aparato respiratorio, ¿tá? Que si bien conducen el aire, en esos lugares no se produce intercambio respiratorio, intercambio gaseoso, ¿tá? Que ahí se pone la tráquea, bronquios, ¿tá? Sectores de los bronquiolos, y después tenemos el acino pulmonar, que sí es donde se va a producir intercambio. ¿Tá? BC, ¿qué es? El volumen corriente. Bien, ¿y alguien que sepa qué quiere decir volumen corriente? Es el volumen que vamos a movilizar siempre. Ahí va, perfecto, Claro, es el volumen que se va a mover, ahí va en cada inspiración y expiración, digamos. ¿Está? ¿Y saben más o menos cuánto es normalmente? ¿Cuántos mililitros son? 500 mililitros. Ahí va, más o menos son 500 mililitros. Bien, después tenemos ahí
un recuadro en donde vamos a tener que calcular la frecuencia respiratoria por el volumen del espacio muerto, que es, o sea, es la cantidad de volumen de aire que no se va a producir intercambio en cada ciclo respiratorio, ¿está? Y después la última columna, ¿eso es fila o es columna? Sí me mareo. Columna. Ahí va, la última columna. ¿Es ventilación alveolar? Ventilación Ahí va. alveolar. Ventilación alveolar, que saben de qué me está hablando. Que es el volumen que entra a un alvéolo por minuto, ¿no? Y el que sale. Ahí va, y si está en el alvéolo es volumen que yo lo voy a poder usar para realizar intercambioso, ¿está? Claro. Bien. Bueno, entonces ahora nos ponemos la diapo, Flor, que tenías vos después. Está bien, tenés que calcular los datos que nos faltan. Para calcular el volumen corriente, lo hice ahí, pero alguno igual que nos cuente qué fórmula vamos a usar. ¿O por qué? Ahí va. En realidad, creo que es la ecuación de volumen por minuto que despejamos para sacar volumen corriente. Ahí va, ¿cómo es la de volumen minuto? Es velocidad, volumen corriente por frecuencia respiratoria. Ahí va, perfecto. Entonces, si queremos calcular el volumen corriente, lo despejamos y nos queda una división entre el volumen minuto sobre la frecuencia respiratoria. Bien, después la columna al lado, tenemos ahí cómo hacerlo, que ya dijimos que era el volumen que no iba a servir para el intercambio. Y después la última, ¿cómo lo calculamos? Que lo hice ahí también. ¿Por qué le tengo que restar el volumen del espacio muerto? ¿Por qué les parece? Porque es un volumen que tú no puedes usar para el intercambio gaseoso, digamos. Básicamente es como aire que se pierde, digamos, o un volumen que se pierde. Ahí va, perfecto. Y acuérdense también que cuando yo hablo de ventilación alveolar me estoy parando en los alvéolos, ¿está? Y a ese nivel no está, el aire que está en el espacio muerto no está a nivel alveolar, ¿está? Está en las vías de conducción, más arriba, por así decirlo. Bien, ¿alguien hizo las cuentas que nos puedan ir diciendo a ver si vamos comparando? Yo las tengo hechas. Dale, ¿te animás a decirla por columnas? Tipo, primero todas las de volumen corriente. Sí, dale. La del 1 es 600, Bien. la del 2, 1200, 400 y 200. Bien, ¿de la de al lado la tenés? Sí, el 1 es 1000, el 2 también, el 3 6000 y 12000 el último. Bien, ¿y la última? La última 4000, 10000, 6000 y 0. Bien, perfecto. ¿A todos les digo igual? ¿Hay algo ¿Alguien que tiene- les llame la atención ahí de esos valores? ¿Algún valor en particular? Que el último sea último. 0. El 0 último. Ahí va, bien. Capaz que, no sé, si alguno ya tiene alguna hipótesis de qué es lo que pasa ahí, o esperamos a ir respondiendo las preguntas como quieran. Creo que es la primera pregunta, ¿no? Igual. Perdón. Que si el volumen corriente es Ahí va. igual o menor al volumen de espacio muerto, entonces ningún volumen de aire va a llegar a los alvéolos. Ahí va, perfecto. Sí, como dice el compañero, ¿no? En la última fila, en la 4, vemos en realidad que nuestro volumen corriente es exactamente igual al volumen de espacio muerto. Entonces, el aire que está entrando y saliendo no llega justamente al alvéolo y queda solamente en las vías de conducción. Sí, igual ahora después desarrollamos un poco más. Vamos capaz pregunta por pregunta, pero quería ver si ya a alguno se le había ocurrido algo. Bien. ¿Alguien que lea la primera pregunta? Que se anime a leer. Sí, dice, el espacio muerto no se modifica. Observe cómo influye el aumento de la frecuencia respiratoria sobre el mismo. Bueno, ¿qué les parece? Por ejemplo, vamos a comparar la situación 3 con la 4. Que no sé, la frecuencia respiratoria aumenta al doble. ¿Qué pasó con la ventilación alveolar y el volumen corriente? Disminuye. Ahí va, vieron que el volumen corriente disminuyó a la mitad. ¿Y qué pasó con la cantidad de espacio, con la cantidad de aire que queda en el espacio muerto, en esta columna, la de frecuencia respiratoria por volumen del espacio muerto?
Es el mismo en el último, en el 4. Vieron que pasa de 6.000 a 12.000. Y la ventilación alveolar es 0. ¿Qué es lo que siendo? ¿Qué puede estar pasando ahí? No se esté dando el intercambio gaseoso. Ahí va, el aire no está llegando a nivel alveolar y no está produciendo el intercambio. O sea, todo el aire que está entrando, a lo que el volumen corriente se me igualó al volumen del espacio muerto, ¿tá? El aire que entra queda en esas vías de conducción, queda en el espacio muerto y no se llega a producir el intercambio, ¿tá? Porque yo tengo la frecuencia respiratoria muy elevada, están con 60 respiraciones por minuto. Y ese volumen que me está quedando cada segunda columna que calculamos aumentó a 12.000 de aire que me está quedando en el espacio muerto. Es aire que no tiro en realidad. Que es aire que para la respiración y la que el oxígeno de los tejidos no está sirviendo porque no se produce cerca, no llega a nivel capilar o de la membrana pulmonar. ¿Entienden? Y esto, o sea, sería como que el volumen en el espacio muerto no cambia, porque pasa siempre estando cientos, y estás aumentando la frecuencia. Y no entiendo qué es lo que pasa ahí. Vos acordate que el volumen del espacio muerto, o sea, es una vía de conducción, ¿tá? Y a lo que se está refiriendo a un espacio anatómico, ¿tá? Entonces va a estar limitado por los componentes o sea, por el parénquima, por el parénquima de los bronquios, de la tráquea. Entonces, ahí te está aumentando cuando nosotros hablamos de la muerte que no se está utilizando en el intercambio gaseoso por respiración, por ciclo, ¿entendés? O sea, ahí me está aumentando la cantidad de aire que yo no utilizo porque la frecuencia está respirando tan rápida esta persona, ¿tá? Y seguramente sea una respiración que no es profunda, o sea, es superficial, que el aire no llega a nivel alveolar y no se está produciendo el intercambio gaseoso. O sea, el aire entra, queda en el espacio muerto y lo exhala, digamos, respira. Pero si el volumen del espacio muerto no cambia, o sea, el aumento en la frecuencia respiratoria. Por eso no entiendo qué cambiaría la frecuencia respiratoria sobre el volumen del espacio muerto. Perdón, pero no. Es que no cambia el sobre el espacio volumen muerto, no es constante. Eso. El volumen en sí es una característica atómica que no varía. Lo que cambia Claro, lo que es cambia la es ventilación corriente. del espacio muerto. Claro. Y lo que varía es la ventilación del espacio muerto. O sea, cuánto ventilo yo por minuto el espacio muerto. Que en realidad no nos cambiaría nada o no nos afectaría nada si no fuera porque uno, a cambio de aumentar la frecuencia respiratoria, tiene que disminuir el volumen corriente, porque todo no se puede. Uno no puede llenar y vaciar los pulmones tan rápido que me permita mantener el volumen corriente. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto que si la frecuencia respiratoria es tan alta, tan virtualmente alta, porque en realidad esto es como un ejemplo bastante hipotético, llega al punto de que solo estoy ventilando el volumen del espacio muerto. En realidad, o sea, dijeron, el volumen físico, anatómico del espacio muerto no varía. Eso es una característica que no cambia. Pero sí cambia cómo me afecta la ventilación alveolar. Claro. Que es en definitiva lo que me importa, porque yo lo que es la ventilación alveolar. Y como decíamos hoy, lo vemos en las unidades. Ahí va, no es lo mismo hablar de lo que es el volumen del espacio muerto que lo que es la ventilación. Ahí va, está bien esa diferencia. Capaz que les ayude a entender. ¿Quedó más claro? Sí, entendido. Gracias. Buenísimo. Una pregunta. Bien. Sí. ¿Y por qué era que en la tercera columna había 2 de 2000? Tipo, se mantenía ahí. Porque viste que ahí, o sea, estás haciendo una relación de la frecuencia respiratoria por el volumen del espacio muerto. Y te queda el mismo resultado porque el volumen del espacio muerto anatómico no te cambió en los 200 y la frecuencia respiratoria también en los 200. Entonces, por relación, el resultado te va a dar igual. Gracias. ¿Está?
Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más de la pregunta A? ¿O seguimos? No. Bien, ¿alguien que lea la B? ¿Qué composición tiene el gas del espacio muerto? Bien, ¿qué les parece? O sea, creo que va a tener la misma composición porque no sufrir el intercambio gaseoso. Lo único que creo que va a estar humedecido. Ahí va, perfecto, porque ¿qué habíamos dicho? ¿Qué pasaba cuando nosotros inspirábamos con los gases? ¿Qué procesos sufrían? Humectación. Ahí va, un proceso de humidificación. Así que el gas que nosotros encontramos en el espacio muerto va a tener la composición del atmosférico, pero humidificado, ¿tá? Que es como típico durante la inspiración ese gas. ¿Tá? ¿Y saben qué componentes tiene? ¿Qué predomina más? Nitrógeno. ¿Cuál? Nitrógeno. El que más predomina es el oxígeno, después le sigue el dióxido de carbono y después el nitrógeno también se puede ver. Yo creo que No, ¿se acuerdan que el que más predomina es sabía lo que es la compañera? Es el nitrógeno. Ahí se cortó un poco. Es nitrógeno, oxígeno. Era Ahí va, nitrógeno 78%, después el oxígeno, después el dióxido de carbono. Claro, como un Ahí va, 20 muy bien. Está, es en ese orden, ¿está? Primero es el nitrógeno, después tenemos oxígeno, que se acuerdan que nitrógeno es cerca del 80%, oxígeno 20%, y después dióxido de carbono tenemos mucho menos a nivel atmosférico, ¿está? Ahí en el chat hicieron una pregunta. Bien, ahora que lo abro. Nosotros a volumen residual le llamamos al volumen que queda en el pulmón después de que nosotros expiramos. O sea, vieron que el pulmón, en el volumen corriente, que es lo que nosotros a nivel basal respiramos, o sea, la inspiración y la expiración, después tenemos otros volúmenes, ¿tá? Como son los del esfuerzo inspiratorio y expiratorio, tenemos un volumen que queda siempre, que es el volumen residual, ¿tá? No se refieren a lo mismo. Una consulta. De la situación 1 a la 2, dado que la frecuencia es la misma, ¿el aumento del volumen minuto se debe a que aumenta la amplitud de la respiración? Viste que a ver, para la segunda columna. La 1 y la 2. Como la frecuencia es la misma, me imagino que el volumen minuto aumenta porque respira más profundo, digamos. Sí, viste que te aumentó el volumen teta. O sea, acordate que el volumen minuto está determinado por el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Entonces, si me aumentó y la frecuencia respiratoria sigue igual, me tuvo que aumentar el volumen corriente. O sea, la cantidad de aire que yo estoy inspirando y exhalando aumentó en cada mil. ¿Seguimos? Sí. Bien, que lea la que sigue. La situación 4, discuta qué maniobras podría hacer para modificar la situación. Bien, ¿qué les parece? O sea, ¿qué me está pasando acá? ¿Qué tiene? Tendríamos que bajar la frecuencia respiratoria. Y tendría que aumentar el volumen corriente también. Porque si yo bajo la frecuencia respiratoria, pero igual mi volumen corriente es igual al espacio muerto, voy a ir sin ventilar porque no llega. Ahí va, perfecto. ¿Qué parámetros les parecen modificables de los que me aparecen ahí? Que yo puedo modificar. Frecuencia respiratoria. Bien. Ahí va, la frecuencia respiratoria y el volumen, por tanto también el volumen minuto. Tengo un paciente que me llega a una consulta que tiene una frecuencia muy alta, por ejemplo, puede estar sufriendo. Ayer poníamos el ejemplo de un ataque de ansiedad, ¿tá? Que las personas cuando llegan y entonces la frecuencia respiratoria, ¿qué me va a servir? ¿Subirla o bajarla? Bajarla. ¿Y el volumen corriente? Aumentarlo. Aumentarlo porque yo lo que quiero es que la persona tenga una relación más profunda con el aire a nivel alveolar y que pueda producir el intercambio, ¿no? Por lo general tenemos que decir que respire más profundo, más lento, ¿no?
Bien, no sé si quieren agregar algo más, chiquilinas. Perdón, ¿qué era lo que pasaba con el volumen minuto? Aumentaba, lo tendría que disminuir. Vos lo que querés es que la persona disminuya la frecuencia respiratoria y que, dejemos en la situación 4 o la 3, capaz que la situación 4 es media extrema. O sea, por lo general vamos a ver pacientes que no les esté llegando absolutamente nada de aire a los alvéolos. Pero en un paciente como por ejemplo el respiratorio no está dando del todo bien, vos querés disminuir la frecuencia restada para que cada respiración sea más profunda y más lenta. Así el aire, vos te asegurás de que, bueno, de que está llegando un poco más a nivel de los alvéolos y se está produciendo más cambio. La frecuencia respiratoria yo la quiero disminuir y el volumen corriente lo quiero aumentar. ¿Se entiende? Sí, Por ende, la ventilación también va a mejorar. Sí. No entendí lo del volumen minuto. Lo del volumen corriente, la frecuencia respiratoria sí. Porque en consecuencia el volumen minuto depende de la frecuencia y el volumen corriente. Si tú cambias eso, va a cambiar el volumen. claro, por eso decía que ecuacionalmente, como son directamente proporcionales, también debería aumentar. Pero, Entonces, si vos te fijas en la ecuación antes, tipo, un minuto depende de esos dos factores, por eso va a cambiar. Igual Claro, si vos la frecuencia respiratoria y aumentás ¿Se acuerdan que corriente, te queda igual? ¿Saben cuánto es más o menos el valor de volumen minuto normal? ¿Cuántas respiraciones tenemos habitualmente en reposo? 15. Ahí va, 15. ¿Y cuánto es el volumen corriente normal, más o menos? Entonces, Más o menos 500. Entonces lo que vamos a querer es acercarnos a lo que es el nivel basal de reposo, que es más o menos 7500 minutos. Pero eso es una relación, o sea, si vos sabés que el volumen minuto está determinado por la frecuencia respiratoria, por el volumen corriente, si aumentás uno, aumenta el sistema. O sea, si bien... bueno, está bien, sí. O sea, yo lo que me refiero es si a ustedes les llega un paciente así, no van a decir, ay, bueno, me voy a fijar cuánto está el volumen minuto. O sea, lo que les va a importar es que el paciente pueda respirar. No, obvio, o sea, despejando la ecuación para igualar, ¿cómo es? No me sale el nombre. Volumen corriente, ¿va? Despejando la ecuación de volumen que porque la frecuencia respiratoria queda dividiendo, entonces si aumenta, tiene que disminuir el volumen de corriente. Ecuacionalmente también tiene sentido. Pero el volumen minuto no es volumen corriente por frecuencia respiratoria. Claro, pero si vos de esa ecuación... Y bueno, lo que yo digo es que si vos disminuís la frecuencia respiratoria a la mitad, ponele y aumentás el volumen corriente al doble, el volumen minuto se mantiene. Claro, sí, pero eso porque es una relación matemática. Bien. Yo tengo una duda. Lo que tengo que hacer es aumentar la ventilación alveolar, ¿verdad? Claro, vos crees que el intercambio se produzca más. ¿Y eso se vería en un aumento de la ventilación alveolar o no? Claro, si yo disminuyo la frecuencia respiratoria y aumento el volumen corriente, la ventilación alveolar me va a aumentar también. Porque El me está volumen llegando más corriente, aire. chiquilines, va a comprender el volumen alveolar y el volumen del espacio muerto. Entonces, para aumentar el volumen alveolar y por lo tanto aumentar la ventilación alveolar, aumento el volumen corriente. Claro, pero lo que yo no entiendo es que en ese caso, entonces, si disminuís la frecuencia y aumentás el volumen corriente, no te va a cambiar la ventilación alveolar. Porque ese sería un mecanismo para controlar. Ojo, la ecuación es volumen es igual a volumen corriente por frecuencia respiratoria. Exacto, ahí la mejoraron. O sea, si por ejemplo yo disminuyo, está bien, vos decís, disminuyo el uno y aumento el doble el otro. Entonces decías vos, y que no te está cambiando nada. Yo decía, En realidad sí, se mantiene. Depende de los parámetros. Porque una cosa es, estoy hablando de 500, 600. Siempre recordad que estamos hablando dentro de parámetros fisiológicos. Está multiplicar por 10 que multiplicar por 30. Capaz que si logro que la persona baje la frecuencia respiratoria de 30 a, no sé, a 20, ya me sirve un montón, aunque no esté haciendo una inspiración más profunda. O si hace una inspiración más profunda que en vez de ser de, no sé, 300 mililitros como llegó el paciente, pasa a ser
de 400, ya me cambia un montón. Entonces piensen, no se vayan a los extremos matemáticos, sino bájenlo a situaciones fisiológicas. ¿Tá? Yo entiendo lo que vos decís y es real porque es una matemática, pero ¿entre qué parámetros numéricos está la fisiología? Para eso nos vamos a manejar. ¿Sí? Sí, genial. Y otra cosa, en el chat están poniendo que el volumen minuto era igual al volumen corriente sobre la frecuencia respiratoria. No, es por la frecuencia respiratoria. Por la frecuencia respiratoria. Ojo ahí, ojo ahí. ¿Está? O sea, capaz que varió porque en el ejercicio despejamos el volumen corriente para poder completar la tabla. Pero la ecuación del volumen minuto es volumen corriente por frecuencia respiratoria. Exacto. Piensen que esta tabla les puede pasar que la tengan que llenar al revés. En vez de, yo qué sé, les pongan el volumen corriente y tengan que hallar el volumen del espacio muerto. O yo qué sé, o tengan el volumen minuto, el volumen corriente y tengan que hallar la frecuencia respiratoria. Sí, está todo relacionado. Busquen ahí la forma de cómo poder encontrar los valores. ¿Cómo sería el volumen corriente entonces? O sea, sería el volumen minuto sobre la frecuencia respiratoria. Es el despeje de la ecuación de volumen minuto. Es un despeje normal. Sí, o sea, no tiene mucha matemática tampoco. ¿Ah? ¿Lo vamos claro ahora? Después igual, o sea, en todos los libros tienen las ecuaciones. O sea, el Bessey Taylor es el que usamos más para el tema respiratorio. Repasen las fórmulas y las escriben bien de ahí que seguro van a estar bien, ¿sí? Y una pregunta Otra cosa. Siempre que disminuya la frecuencia respiratoria, ¿va a aumentar la ventilación? La ventilación o el volumen corriente. Lo que pasa es que ustedes no, estas cosas como que nosotros no es que solo somos frecuencia respiratoria, solo somos volumen corriente, ¿entienden? O sea, está como todo vinculado, hay que verlo como un todo y no como cada columna. Además, una cosa, el volumen corriente, ¿cómo se define? ¿Qué dijimos que era el volumen corriente? El volumen corriente es la cantidad de aire que vamos a movilizar en los pulmones. Bien, pero frente a una inspiración o una expiración normal, refleja, por así decirlo, sin la necesidad de una inspiración forzada, exacto. Claro. Entonces, si yo disminuyo la frecuencia respiratoria, pero sigo manteniendo una respiración, la situación va a ser la misma, lo único que disminuyó la frecuencia respiratoria. Ahora, ¿entienden cómo la diferencia entre si yo aumento la frecuencia respiratoria, por consecuencia disminuye el volumen corriente? Pero no necesariamente cuando yo disminuyo muchísimo la frecuencia respiratoria, aumenta el volumen corriente. Es un parámetro fisiológico de la persona. Si yo quiero aumentar el volumen corriente, tengo que hacer una acción forzada, tengo que utilizar músculos abdominales. Accesorios. Gracias. Tengo que utilizar músculos accesorios, tengo que pensar en la respiración que estoy haciendo. Bueno, ahora voy a inspirar más profundo. ¿Entienden? ¿Les puedo hacer una pregunta con respecto a los libros? Porque vieron que está el Hussey también. ¿Cuáles recomiendan ustedes mejor para Los docentes generalmente del curso recomiendan el Bessey Taylor, que el autor es el West, tipo, es el mismo que es West, que es el que escribió el libro West también. Bien. O sea, esos son medios análogos. Igualmente son libros bastante veteranos, pero que están bastante bien. Pero el Hussey no. Y el Hussey creo que tiene algún otro tema que está bastante bien, pero no recuerdo mucho. Pero normalmente no está en la bibliografía. Está ese, el que tú dijiste, o el Bernie Levy. Son como los más que se usan y está. Con eso, pero están bien con esos. O sea, es un montón. Sí, si quieren, para indagar en algún tema un poco más, por ejemplo, más profundo, está el libro, no sé si lo conocen, el Boron. Sí. Pero ya está muy bueno para la física igual. Claro, ahí va. Es como que indaga muchísimo más. O sea, te muestra todos los despejes ecuacionales y te habla un montón de cosas.
Y el Bessie Taylor Pero- va más por parte de fisio. Exacto, pero con el Bernie Levy o con el Bessie Taylor, yo creo que también. Bueno, seguimos que tenemos pila de ejercicios y ya Sí. vamos media hora. La de ella la respondimos, que es cómo influye la frecuencia respiratoria en la ventilación alveolar. Y después, ¿qué consecuencias tiene una hiperventilación en una persona sana? ¿Qué les parece? Aumenta la frecuencia respiratoria, ¿no? Y eso Sí, es una el significado de hiperventilar. Va. Que Y disminuye que la va, presión alveolar. va a ¿Qué? disminuir el volumen corriente y por consecuencia la ventilación alveolar va a disminuir por tiempos que no te da para ventilar normal. ¿Y cómo se va a encontrar el oxígeno a nivel arterial? ¿Qué les parece? Disminuido. Ahí va. Tengo una disminución del oxígeno que me está llegando a nivel tisular, ¿tá? Me genera una hipoxemia. Ahí, Perdón, ¿podrían igual- repetir que ahí hay que hacer una diferencia igual entre el grado de hiperventilación del cual estamos hablando. Ah, obvio. Una cosa es una hiperventilación, por ejemplo, teórica, como en el caso 4, donde directamente, si la persona no está respirando, bueno, uno esperaría que a nivel del oxígeno, a nivel sanguíneo, disminuya. Y aumente evidentemente también el dióxido de carbono. Ahora, si no llegamos a ese punto de hiperventilación, si yo, por ejemplo, ahora que, no sé, estoy en reposo, persona sana, normal, empiezo a hiperventilar, pero sin llegar a ese extremo de no lograr ventilar los alvéolos, sino simplemente aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Qué creen que suceda, por ejemplo, con mi presión de dióxido de carbono? Va a aumentar. ¿Va a aumentar? Acuérdense que yo estoy inspirando. no va a disminuir? Aumenta la de oxígeno. Y con la de dióxido de ¿De carbono, dónde? O sea, la presión de dióxido de carbono, ¿dónde? ¿En el capilar sería? tanto a nivel alveolar como a nivel capilar son proporcionales. Si yo aumento a nivel alveolar, va a aumentar proporcionalmente a nivel capilar. Pero eso depende. O sea, Están en equilibrio. si Según el tú volumen- empiezas a hiperventilar a un nivel no tan exagerado que puedas permitirte una ventilación alveolar, va a disminuir la presión de oxígeno porque estás exhalando más cantidad normalmente, que la normal, digamos. De dióxido de carbono. Lo que va a disminuir es la presión de dióxido de carbono. Yo ando más dióxido de carbono que el que debería sacar. El oxígeno no hay mucho problema. Claro, el oxígeno en ese caso no hay mucho problema porque yo en este caso no estoy necesitando consumir más oxígeno. Ahora, si yo saco más dióxido de carbono del que yo tendría que sacar, ¿qué les parece? ¿Tienen idea de qué es lo que puede suceder? Hipocapnia se llama, ¿no? Bien, ¿y qué me genera eso? ¿No aumenta el pH? Bien, perfecto. Y no sea tipo una alcalosis respiratoria. Perfecto. Entonces, uno, o sea, Siempre y cuando las aumente. variables fisiológicas siempre están como muy, muy perfecto, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo respiro a la frecuencia respiratoria que respiro, porque no necesito sacar más dióxido de carbono, así está bien. Ahora, les pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo hago ejercicio? Lo necesitas al aumento porque estás necesitando Aumenta más la oxígeno, frecuencia respiratoria. Exacto, aumenta la frecuencia porque te lo respiratoria. demanda. Exacto, ¿qué pasa? Yo estoy produciendo más dióxido de carbono. Pero ahí necesitas más oxígeno. Y también, perfecto, necesito más oxígeno. Entonces, si bien estoy aumentando la frecuencia respiratoria y por consecuente también estoy disminuyendo la ventilación alveolar un poco, ese que me llega lo estoy intercambiando mucho más rápido. O sea, meto y aire muchísimo más rápido, renuevo ese aire muchísimo más rápido. Entonces, meto más oxígeno y saco más dióxido de carbono. Pero al final lo que interesa más que la frecuencia es el volumen corriente, ¿no? Porque si la frecuencia aumenta pero el volumen corriente disminuye, esas situaciones no se dan así como dijeron. Lo que importa es el volumen alveolar, en definitiva. ¿Está? O sea, Pero que no se enfoquen... Intercambio, ¿entienden? Entraba más oxígeno y sacaba menos dióxido de carbono. Más, o sea, si estoy haciendo ejercicio necesito sacar, porque estoy metabolizando mucho más, estoy generando mucho más desechos, mucho más dióxido de carbono, y necesito sacarlo. Ahí va, gracias. Por eso cuando hacemos deporte hiperventilamos, porque tenemos una necesidad metabólica mucho más grande, necesitamos meter oxígeno y sacar dióxido de carbono. ¿Sí?
Les digo como para que no se centren únicamente en un parámetro, o la frecuencia respiratoria, o el volumen corriente, no, es un todo y depende de la situación en la cual está la persona, qué es lo que está pasando. Este ejemplo de la hiperventilación, podemos tener una hiperventilación por una situación de ansiedad, una hiperventilación por una situación de deporte, y son todas igualmente válidas. ¿Entienden? Sí, perfecto. Sí. Bien. Última pregunta y vamos al siguiente ejercicio, porque si no, no avanzamos más. Habían dicho la pregunta, ¿no? Sí, yo. En la de, entonces la frecuencia respiratoria, o sea, no es lineal la relación, ¿no? Depende de varias cosas, o sea, no siempre que aumenta la frecuencia disminuye la ventilación. Exacto, depende en cuánto aumenta la frecuencia. Si yo aumento, no sé, de 10 a 20 o de 10 a 15 o de, no sé, depende de qué estemos hablando. Cuando se encuentre con un ejercicio, o mismo cuando se encuentre a nivel médico con un paciente, ustedes razonen qué es lo que tienen enfrente, qué es lo que está pasando, por qué, piensen qué puede estar pasando, qué puedo hacer, dependiendo de la situación en la que estoy. ¿No? Gracias. Vamos con el siguiente ejercicio, porque si no, no nos vamos más. Ahí está respondiendo una pregunta en el chat. Bueno, el ejercicio 2 les pone esta figura de acá, ¿tá? Que si ustedes se fijan, lo que les está mostrando es por un lado la presión de oxígeno y por otro lado la presión de tiempo. ¿Y qué les está mostrando acá? ¿Qué son? No se escucha. Vuelvan a repetir. O sea, está mostrando un ciclo respiratorio. La inspiración, Perfecto. expiración. Entonces está mostrando un ciclo respiratorio. Nos muestra acá la inspiración y nos muestra la expiración. Y nos muestra cómo varía la función, en función del tiempo, la presión de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Qué pasa durante la inspiración con la presión de oxígeno? Aumenta. ¿Aumenta siempre? Al principio disminuye por el volumen residual. Al principio disminuye. Esta presión empieza a caer. Miren, la inspiración ya empezó y sin embargo la presión de oxígeno sigue cayendo. Y si se fijan en la de dióxido de carbono pasa lo mismo, pero a la inversa. O sea, si bien la inspiración empezó, la presión de dióxido de carbono aumenta. ¿Qué puede estar ¿Sería pasando hasta que acá? se iguala la presión con la atmosférica o no? No tiene nada que ver. Creo que es lo que hablamos hoy, lo del volumen residual, que sería lo que queda de la estación. ¿O no sería por lo del espacio muerto? Porque al principio se llena el espacio muerto y todavía no hay intercambio gaseoso. Bien. O sea, piensen que cuando yo muevo aire, cuando yo empiezo a inspirar, a meter aire, primero el aire que se va a desplazar es el que yo tenía ocupando el espacio muerto en ese momento. Que lo que va a hacer va a bajar para dejar entrar el aire nuevo. Entonces, es como ese tiempo que transcurre acá, es el tiempo que le transcurre, o sea, que le lleva al aire nuevo llegar efectivamente a los alvéolos. No es instantáneo, yo no es que empiezo a inspirar e instantáneamente el aire que entró por acá automáticamente llegó a los alvéolos. ¿Se dan cuenta? Esta disminución de la presión de acá me está evidenciando todo ese por las vías de conducción hasta llegar a los alvéolos, que es efectivamente donde se da el intercambio. O sea, el intercambio se da cuando empieza a subir Exacto. la presión de oxígeno. O sea, acuérdense Sí, que ahí en el la espacio presión de muerto, dióxido de carbono. claro, va a haber aire que va a tener la composición de lo que es el final de la expiración, que ahí que predomina. ¿Qué expiramos nosotros? ¿Qué gas? Carbono. Dióxido de carbono, ¿tá? Y menos oxígeno. Entonces, claro, al principio de la inspiración, a lo que primero esté inspirando es el espacio muerto, ¿tá? Que tenía predominantemente una presión parcial de dióxido de carbono mayor que la de oxígeno, pues por eso vemos como que al principio se invierten y después sí tienen como el comportamiento que nosotros esperábamos, que aumentara el oxígeno y disminuyera el dióxido de carbono. Pero no debería permanecer constante, porque en realidad el aire que hay en el muerto
¿No debería permanecer constante? Porque el aire que hay en el espacio muerto en realidad tiene la misma composición que el de los alvéolos, ¿no? Si es el del final de la expiración, ¿por qué sería más negativo? Exacto. No es más negativo. El tema es que se sigue consumiendo el oxígeno y o sea, una inspiración y una expiración es un proceso gradual, ¿tá? O sea, uno inspira y expira. Y en ese tiempo que transcurre entre que uno inspira y expira, el organismo sigue consumiendo el oxígeno que tiene disponible y sigue produciendo dióxido de carbono que lo libera hacia los alvéolos. Perfecto. Entonces, durante el tiempo que transcurre el aire en llegar, o sea, el aire nuevo, el aire limpio, por así decirlo, en llegar hasta los alvéolos, yo me sigo consumiendo el oxígeno que tengo disponible y por eso sigue disminuyendo un poquito y sigo produciendo dióxido de carbono, por eso sigue aumentando otro poco. ¿Sí? Impecable, gracias. Y ahí lo unimos a la pregunta B, que dice, ¿por qué la presión baja a cero cuando entra el aire fresco al alvéolo? ¿Por qué esto no llega a cero? Porque el aire que nosotros respiramos también tiene un porcentaje, por así decirlo, de dióxido de carbono. No es 100% oxígeno. Sí, pero el porcentaje que tiene dióxido de carbono es bastante bajo, 0,3. Eso sí no sería por el volumen residual, porque sigue quedando un porcentaje de volumen, o sea, no expirás todo el volumen que tiene en la capacidad pulmonar total. Perfecto. ¿Cuánto es el volumen, la capacidad pulmonar total, más o menos? Ahí lo tienen. Sería aproximadamente 102, por ahí. Era 6.700. Sí, ahí va, más o menos. Póngale unos 6 litros, más o menos, o 6.000 mililitros. ¿Ah? ¿Y cuánto es el volumen corriente? 500. 500. Entonces, yo este es el ejemplo que les pongo todos los años. Pero imagínense que tengan como un bidón de agua salus de 6 litros. ¿Tá? Imagínense esa situación. Y que yo agarro con un vaso de 500 mililitros, saco agua y meto agua limpia. Saco agua y meto agua limpia. Nunca llego a vaciar por completo el bidón. O sea, los pulmones nunca se vacían por completo. Es más, si ustedes piensan, si tengo 6.000 mililitros y solo muevo 500, es un montón lo que queda en los pulmones. Es más lo que están llenos, digamos, que lo que Eso ténganlo presente. Exacto. Entonces, nunca se me va a cero el dióxido, porque yo tengo un montón de aire todavía en los pulmones que tiene dióxido de carbono. Y a su vez, no, que eso de el volumen de gas disponible para el intercambio también sigue siendo menor. De gas disponible para el intercambio y que nos brinda el oxígeno y que después, bueno, va a participar en la eliminación del dióxido de carbono. Sí, una pregunta. Sí, en la gráfica misma, en la segunda, muestra cómo se hace una respiración forzada que llega hasta bien arriba, pero después no hay una expiración. ¿Cómo? Yo no entendí la pregunta. No, yo tampoco. Que ella lo que trata de decir es que tú inspiras como reforzado, pero forzada no se grafica una expiración forzada. Claro, porque eso no necesariamente, o sea, si tú lo pruebas tú misma ahora y expiras forzadamente, tenés que como hacer fuerza para tratar de aire de los pulmones. Simplemente sale. En realidad, sí. Si uno hace una aspiración forzada, o sea, si uno hace una aspiración forzada, sí tiene que hacer fuerza. Ojo ahí. Yo puedo hacer una inspiración forzada. Sí, pero no tengo que expirar forzadamente para hacer todo lo que inspiré. Sí, pero yo lo que digo eso es que cuando inspiro forzadamente, no necesariamente tengo que expirar forzadamente. Son situaciones distintas. En todas las forzadas tengo que hacer fuerza, porque estoy forzando básicamente, pero no va como en correlación. Si tú lo pruebas respirando, forzás la inspiración y no estás forzando la expiración. Después la puedes hacer también, pero no son necesarias. El parénquima tiende al colapso, o sea, nuestro parénquima tiende a cerrarse, y más si nosotros hacemos una inspiración forzada.
porque le estás estirando de más, entonces sí está bien. O sea, para hacer la inspiración necesito usar músculos accesorios, pero la expiración tiende a ser relativamente pasiva. Gracias. ¿Ah? Igual no Bien. entendí dónde eso en la gráfica. No, me parece que fue una pregunta como una duda, ¿no? O sea, la gráfica lo que pueden ver son No los se ve nada volúmenes y forzado. capacidades. Vos tenés volumen corriente, lo que va hacia arriba va a ser el volumen de reserva inspiratoria, y el que va hacia abajo del volumen corriente es el volumen de reserva expiratoria. Están hablando de la figura entonces, no de la gráfica de los ejercicios, para que quede claro. Creo que está hablando de la figura en el ejercicio. Creo ¿no? que era de la gráfica, está como en rojo, digamos. Sí, por De eso, los volúmenes. esa la pusimos para que quede más claro, pero no es parte del ejercicio. Bueno, ahí nos queda la C. Bueno, la C. Dice, ¿qué pasaría con la presión parcial de oxígeno alveolar si aumentamos la ventilación? Bueno, esto ya lo estuvimos un poco hablando, ¿no? ¿Qué va a suceder si aumento la ventilación con la presión parcial de oxígeno? Es que va a aumentar, ¿verdad? Dentro, o sea, si aumento ventilación, aumenta la presión parcial de oxígeno. Sí. Antes de avanzar con esa pregunta, tengo una duda de la gráfica, porque recién dijeron que para abajo del volumen corriente es volumen de reserva expiratorio o inspiratorio. Estamos hablando que partís, ponele que vos partís del reposo expiratorio, ¿no? Sí, Hago una inspiración forzada, ¿tá? Y lo que decía la compañera es, después de que yo hice la inspiración forzada, al momento de expirar, si yo lo estaba haciendo de forma forzada o simplemente largaba el aire, ¿entienden? Creo que lo hice porque en la gráfica de rojo en los dos lados dice volumen de reserva inspiratoria y el de pero abajo eso está mal, Ahí va, sí, creo que preguntaba por eso. Esto, Uri, se lo puse yo como para tener una idea de cómo se manejan los volúmenes de pulmón. No le den pelota a esto, yo qué sé. O sea, lo puse nomás para que fuera una ayuda para ustedes, no para que lo analicemos a fino. El ejercicio es esto de acá. Esto lo van a ver en los libros y ahí es como está en el libro, no como está acá esto que lo saqué de internet. ¿Sí? Vamos Igual a centrarnos. ¿no? O sea, está mal escrito que lo demás. Digo. Pueden sacarlo, les confunde más del está ahí, ha desaparecido. ¿Ah? Tengo una duda. En el caso de la pregunta C, ¿podemos relacionarlo con la relación de ventilación-perfusión? O sea, sería que si aumentamos la presión de oxígeno, es por un aumento de la ventilación, o sea, se aumenta la ventilación. La ventilación con relación a la perfusión, ¿no? Perfecto, están en equilibrio, lo que yo les decía hoy. Que además este ejercicio está como más acá donde dice, ¿vieron las A mayúsculas? Tendría que ser A minúsculas. Las A mayúsculas en general, dependiendo del libro, pero en general Ahí te trancaste, Flor. No, lo decía que A mayúscula es alvéolo y A minúscula es arteria, ¿está? En este caso tendría más sentido de que si ya estuvimos hablando a todo lo largo del alveolar. Las A minúsculas se refieren a presión. Con la compañera como presión. Ahí le volvió. Creo que se trancó. Sí. Le voy a escribir a ver capaz que salga y que entre. Ahí volviste. ¿Me escuchan a mí? Recién. Ahora fui, ¿no? Pero se trancó, Sí, te fuiste. No pero está. Es un bajón esto. Que vuelan las clases presenciales, por Dios. Está bien, quedó claro, ¿no? Lo de las A mayúscula, minúscula, ¿sí? Todo, ¿no? ¿Lo podrían repetir? A mayúscula, generalmente nos referimos a alvéolo, A minúscula, generalmente arteria. En este caso, tendría sentido si la pregunta sería qué pasa la presión de oxígeno a nivel arterial, o sea, y con de CO2 a nivel arterial también, A minúscula. Ahí está A mayúscula, pero vamos a llevar el ejercicio para el lado de qué pasa en las arterias, ¿está? Perfecto, gracias. O sea que sería que la presión de oxígeno a nivel arterial, que sería en el caso, disminuiría, ¿no? Si disminuimos la ventilación. O sea, si vos aumentás la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar, estás aumentando la ventilación, ¿no?
O sea, aumenta la ventilación, aumenta la presión parcial de oxígeno en el alvéolo. Influyendo en la arterial, ¿no? La presión parcial de oxígeno. ¿Por qué? Por la relación de ventilación-perfusión. ¿O no tiene nada que ver? ¿No se supone que son directamente proporcionales? Para mí, el ejercicio está más enfocado, como veníamos hablando en el anterior, o sea, aumenta la ventilación, como que estoy aumentando la frecuencia respiratoria, porque vieron que después tenemos una DG dedicada a lo que es la relación ventilación-perfusión, que hay que tener otras cosas también en cuenta para lo que es esa relación. A ver si está, o sea, cuál es el grado, Pero en este caso, ¿de qué pasa con uno y con otro? Ese aumento, aumentan y se disminuye con Claro, la de oxígeno directamente, y la de dióxido de carbono inverso. ¿Pero por qué? ¿Qué proceso hay detrás que hace que si aumento a nivel alveolar también aumente a nivel arterial o Y sanguíneo? voy a poder hacer más intercambio porque voy a tener más disponible para poder Es por intercambiar. eso, ahí está, por la naturaleza del Solo intercambio y por de lo que se le da, genere el equilibrio y por la rapidez del proceso en sí. ¿Tá? Por eso es que lo tomamos como proporcionales. Después en otros ejercicios, por ejemplo, a veces nos van a dar datos para poder averiguar la presión, nos piden la presión alveolar de alguno de los gases, pero en realidad por los datos que nos dan podemos obtener la presión arterial. Sin embargo, si hallamos una, vamos a obtener automáticamente la otra. ¿Tá? Es algo que tienen que tener en cuenta para los ejercicios de aquí en más. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de la 3? Porque me entreveré. Bueno, a ver, díganme ustedes. ¿Qué pasa si aumento la ventilación con la presión de oxígeno a nivel alveolar? Aumenta. ¿Y qué pasa en la arteria, entonces? Aumenta. También aumenta. Bien. La de oxígeno. La de oxígeno. Estamos hablando de la de oxígeno. Y con CO2, ¿qué pasa? A nivel alveolar, si yo aumento la ventilación. Disminuye. Disminuye. ¿Y qué pasa en la arteria? Disminuye. Disminuye. ¿Está? ¿Quedó claro? Sí. Bien. Bueno, ahora vamos a aplicar esto, me parece. Ya lo vemos ahora, ¿sí? Entonces, el ejercicio este nos dice, en un sujeto que respira a 750 milímetros de atmosférica, ¿sí? Una mezcla con 20% de oxígeno y 80% de nitrógeno. ¿Tá? Su temperatura corporal es de 37 grados, su PCO2 alveolar es de 40 milímetros de mercurio y su cociente respiratorio vale 1. Cociente respiratorio es un concepto que se introduce acá en este ejercicio. ¿Alguno sabe de qué estamos hablando? ¿Qué es el cociente respiratorio? ¿Es la relación entre la frecuencia respiratoria y el gasto cardíaco, no? No. No tiene que ver con lo cardíaco. Tiene que ver con los gases a nivel respiratorio. ¿Qué me estará ¿Puede diciendo? repetir la pregunta que no está prestando atención? ¿Cuál es la definición que significa cociente respiratorio? ¿De qué estoy hablando? Ahí te ponen en el chat el cociente entre el intercambio de gases. Ahí va, un cociente entre qué gases, o sea, qué me arriba, qué me abajo. Entre oxígeno y dióxido de carbono, supongo. Ahí está, la relación entre el oxígeno que ingresa, ¿sí? Que necesito, y la relación entre el dióxido de carbono que sale. Si ese que si es uno es como re efectiva. No va con lo efectivo o no efectivo, sino la información que me está dando es que la cantidad de oxígeno que voy a consumir va a ser igual a la cantidad de dióxido de carbono que produzco. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. En la realidad, ¿sí? Dentro de parámetros fisiológicos, este cociente tiende a ser un poco más bajo, cerca de 0,8. Está entre 0,8 y 1. Para fines prácticos del ejercicio decimos que es 1. Ahí va. Si ese cociente es menor que 1, ¿qué quiere decir? Que estoy ingresando menos oxígeno del que saco dióxido de carbono, o al revés. Menos oxígeno de carbono. O sea, sale más dióxido de carbono de lo que entra de oxígeno. ¿Cómo es la relación? ¿Qué va arriba y qué va abajo? ¿El oxígeno o el dióxido de carbono? El oxígeno va arriba. Oxígeno dióxido de carbono.
¿Qué va arriba? ¿Quién da más? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Bien. Entonces, si es menor la relación, ¿qué pasa? Es mayor el dióxido de carbono que el oxígeno. No. Mayor el oxígeno. Hay más oxígeno, ¿no? Entra más oxígeno. Claro, Entonces, más oxígeno. porque del quedó dióxido de arriba carbono el que CO2. produce. Ahí, no. Flo, ¿te animás a darle a la diapo? O sea, acuérdense en que es una relación. Arriba, o sea, lo que se está dividiendo es la producción de dióxido de carbono y abajo el consumo de oxígeno. Entonces, para que a mí la relación me dé un número más chico, tengo que tener algo más grande que me lo esté dividiendo. O sea, hay mayor consumo de oxígeno, ¿tá? Porque nosotros tenemos un que tiende a consumir oxígeno, por ejemplo, el metabolismo lipídico, consumo de oxígeno. Claro, por eso queda CO2 sobre O2. Ahí va. Bien. Acuérdense que es la producción de CO2, que por lo general se escribe como una B corta, CO2, o sea, B, CO2, y abajo el consumo de oxígeno. Bien. Entonces, lo que hago es que ustedes, cuando tienen un ejercicio así con letra, vayan como desglosando los datos, ¿sí? Se los van escribiendo por separado, ¿está? Entonces, después de que presentamos todos los datos, nos dice, asumiendo que no tiene problemas de difusión ni de circulación esta persona, ¿cuál será la presión de oxígeno a nivel arterial y si es adecuado su valor? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, tenemos la presión atmosférica, ¿sí? Que en este caso van a ser 750 milímetros de mercurio, y nos dice el porcentaje de los gases que la componen, ¿tá? Si yo tengo el porcentaje de un gas, ¿qué valor puedo obtener al dividir ese porcentaje entre 100? Sé que si lo multiplicas por la presión atmosférica puedes obtener la presión parcial de ese gas. Tendrías el volumen porque le sacas lo porcentual. No. Si lo dividís en 100, obtenés la concentración de ese gas, sería. ¿No? No, por partes. Dijeron antes que podemos calcular las presiones parciales de los gases. Estoy de acuerdo, ¿tá? ¿Cómo calcularíamos la presión parcial? En este caso, ¿cuál nos sirve calcular? ¿La del oxígeno o la del dióxido de carbono? Oxígeno. Oxígeno, porque nos preguntan cuál va a ser la presión de oxígeno a nivel arterial. Bien. Entonces, yo presión parcial de oxígeno. Sería 750. Presión atmosférica, ¿sí? Sí. No acuerdo si era menos o multiplicado. Menos 47. Menos Ahí va. 47 por 0,20. 47, ¿dónde sale? Es la presión de vapor de agua. La presión de vapor de agua a la temperatura corporal que me dicen, ¿no? 37 grados. Entonces, bueno, para yo saber cuál es la presión parcial generada por este gas en la mezcla que se inspira, en este caso el oxígeno, a la presión atmosférica le resto la presión de vapor de agua a la temperatura correspondiente y lo multiplico, me dijeron, por 0,2, que es lo que yo les decía antes. Yo divido la presión entre 100. Ese 0,2, ¿qué? ¿Cómo se le llama? ¿No es la cantidad de oxígeno que hay? Sí, ahí va. Vendría a ser como una proporción, fracción. Ahí va, ahí lo dijeron en el chat. Bien, fracción de oxígeno. Fracción de oxígeno inspirada. ¿Tá? Es la cantidad de oxígeno expresado en una fracción o en porcentaje, de las dos maneras, en la mezcla de gas que se inspira. ¿Tá? Entonces, yo a partir... Está abreviado como FIO2, que capaz que lo vieron así. Ahí va, FIO2. La fracción inspirada, la I es de inspirada. También podemos tener otras fracciones de los gases, ¿sí? La fracción expirada, la fracción inspirada, ¿sí? Bien. La fracción a nivel del alvéolo, bueno, distintas cosas. Bien, entonces ahí es el cálculo que estábamos diciendo, ¿no? Sí. Sofi, ¿me escuchás? ¿Se animan? Voy a cerrar un poco, me voy a ir para otro lado a ver si tengo mejor conexión porque los veo todos cortados. Dale. Digo, porque capaz que... pero, no sé, voy a sacar esto. Dale. Seguimos. Bueno, bien. Dijimos, tenemos la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Inspirada. Calculamos
calculada. Nos Sofi, daba capaz alrededor. que si querés que alguien comparta pantalla y de última escribimos Ahí la va. ecuación. ¿Alguno Te tiene? digo porque Sí, no sé cómo la letra. escribir si nadie comparte. No sé si Pues, puedo escribir. ustedes tienen la opción de, cuando les dan compartir, tienen la opción de poner una pizarra. Sí, yo ahí les comparto. Ahí va, para que puedan escribir. ¿Ahí ven bien? Sí, demás. Bien. Entonces, acá, texto. Sí, el cálculo que teníamos hasta ahora era la presión de O2 inspirada, ¿sí? La presión parcial la podríamos calcular como la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua a 37 grados. ¿Tá? Esto lo multiplico por la fracción inspirada de O2. Ahí va. Bueno, y dale, quedan. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué otros datos teníamos? Alguno que tenga la letra en mano, díganme. La presión de CO2. Sí, es 40. 40. Bien. ¿Qué más? Bueno, ¿tenían el valor de presión atmosférica? Sí, 750. Ahí está. Esto va a ser igual a 750 menos 47 Perfecto. por 0,2. ¿Alguien que me haga esa ¿Entienden de cuenta? dónde sale el 0,2? 40,6. Sí, del 20 de oxígeno que tiene el aire que inspiramos, ¿no? Ahí va, perfecto. Además teníamos la PCO2 y ¿qué más? El cociente de respiración. 1. Bien. Yo tengo una consulta, perdón, sobre la fracción de oxígeno inspirado. Siempre es, por lo general, siempre es CO2 por el 20% del oxígeno atmosférico. Si yo inspiro gas atmosférico, sí. Te va a cambiar, por ejemplo, si vos te ponen una máscara de oxígeno, que ahí regulás la cantidad de oxígeno que estás inspirando, ahí sí. Pero en los ejercicios que me dicen que no te aclara, o sea, que está respirando normal a nivel del aire de la atmósfera, sí, por lo general ese es el porcentaje. Está genial, gracias. Y depende de la altura también, bueno, sí. Pero bueno, en realidad la cantidad, la fracción que está en el total siempre es la misma. Lo que pasa es que a nosotros cuando estamos en la altura, ahora lo vemos porque no me quiero adelantar porque lo hice en la pregunta ahora nomás, ¿les parece? Sí, perdón, yo tengo una pregunta. No entendí de dónde sacaste 47. De la tabla que está La en el presión fisiológica del... Es la presión. Acordate que los aires, cuando nosotros inspiramos, siempre tienen el proceso de humidificación, ¿tá? A nivel de la vía respiratoria, y ahí generamos vapor de agua, que ese vapor de agua va a ocupar un porcentaje en de los gases, entonces siempre tenemos que restarlo. Ah, perfecto. Si estamos a 37 grados, usamos el de 47. Si nos dijera que está a otra temperatura, tendríamos que adaptarlo. Está, gracias. No. ¿Quieren que vuelva a compartir? ¿O seguimos? Pará, déjame redondear esto y ya vamos. Entonces, a ver, chiquilines, nos pedía la presión de oxígeno a nivel arterial, ¿verdad? Sí. Esa sí, la presión arterial. Por eso estamos la presión del vapor del agua, ¿no? Porque nos pide a nivel arterial. Porque si nos Siempre dijera... que calculemos una presión parcial, tenemos que restar la presión de vapor de agua. Y si fuera a nivel atmosférico, ahí no, ¿o sí? Pero no te van a pedir cuánta oxígeno hay en la atmósfera, no te importa mucho. Claro. Centrémonos a ver un poco más en el ejercicio. Sí, ahora después al final respondemos las preguntas que queden. Entonces, necesitamos la presión de oxígeno a nivel arterial. ¿Sí? Arterial. Entonces, los datos que tenemos en realidad nos van a permitir calcular la presión de oxígeno a nivel alveolar, ¿sí? Que es a través de esta fórmula que tenemos acá. La presión de oxígeno, ¿sí? A nivel alveolar va a ser igual a la presión de oxígeno parcial inspirada, esto acá quedó mal, PO2
inspirada, menos la presión de dióxido de carbono a nivel alveolar también, dividido el cociente respiratorio. ¿Tenemos los datos para calcular esto? Sí. Sí, ¿no? ¿Y nos sirve calcular la presión de oxígeno alveolar? ¿No se supone que son iguales? Sí, son, no eran proporcionales. Corresponden. Ahí va. Lo que decíamos, ¿no? Si podemos calcular una alveolar, vamos a tener automáticamente la arterial o al revés, ¿sí? Entonces, los valores estos son 140,6 menos el dato que nos da la letra, 40, y el cociente respiratorio que va a ser 1. ¿Sí? ¿Cuánto nos da eso? Sí, 100,6. Bien, 100,6. Entonces, esta va a ser la presión de oxígeno para esta presión atmosférica, ¿sí? Para esa fracción de oxígeno, también a nivel de la atmósfera, a nivel arterial, ¿está? Entonces vamos a volver a la letra Flo capaz para la otra parte, la B. Pregunta, entonces el de arriba queda 140,6, ¿qué cálculo sería? La presión de oxígeno inspirada. Eso. ¿Para que volvemos a la diapo si querés y te... ¿Y la arterial y la alveolar ahora son las mismas? Sí. Por lo que veníamos diciendo, ¿no? Por la naturaleza del intercambio que tiende al equilibrio. Ese equilibrio que ocurre entre el oxígeno, tanto el arterial como alveolar, ¿también pasa con el dióxido de carbono o solo con el oxígeno? Sí, lo dijimos antes, chicos. Presten atención, porque somos muchos y si no, se desvirtúa. O sea, es lo que venimos diciendo antes, toda la DG. Pasa para los dos gases, ¿sí? Va a ser proporcional en el alvéolo con respecto a la arteria y en la arteria con respecto al alvéolo, tanto para el oxígeno como para el dióxido de carbono. La A mayúscula era alveolar. Generalmente va a depender del libro, tienen que ver. Seguimos. ¿Llegaron al valor? Sí, era 100. Acá lo tienen. Sí. Y les pregunto si es adecuado, si es normal. Bueno, está entre los parámetros normales, ¿no? Se entiende como que la presión es 80 y 100 más o menos, un poco más, un poco menos. La parte B, ahora la misma persona, ¿no? Va a escalar una montaña, ¿sí? Y va a estar, en realidad, sometido a una presión atmosférica un poco menor, 547, ¿sí? Entonces, sin hacer las cuentas, pensándolo lógicamente, ¿qué va a pasar ahora con la presión de oxígeno arterial? Disminuye. Ahí va a tender a ser menor, ¿no? Lo único que modificó va a ser la presión atmosférica, en realidad la temperatura del individuo, supongo que es igual, entonces la presión de vapor de agua va a ser igual, la PCO2 alveolar va a ser igual. ¿Está? Hacemos lo mismo. ¿Queda dudas de esto? ¿Se entiende que hicimos exactamente lo mismo? Lo único que cambiamos acá, en vez de partir de la presión atmosférica de 750, pusimos 547. Sí. Bien. Y les dio 60. Dijimos que lo normal estaba entre 80 y 100 más o menos. ¿Qué está pasando acá? No está oxigenando bien. Bien. ¿Y cómo se le llama a una situación en la cual yo tengo menos oxígeno que debería? Hipoxia. Hipoxia, perfecto. ¿Y qué se les ocurre? No sé, la gente que vive en las montañas, ¿qué le pasa? La gente que vive se adapta. Bien, bien. O sea, existen adaptaciones fisiológicas. La cantidad de glóbulos rojos o algo así, o hemoglobina. Bien, aumenta el hematocrito, cambian, ¿sí? La cantidad de glóbulos rojos. Bien. Es decir,
tienen determinadas adaptaciones fisiológicas para poder sobrevivir en ambientes más aversivos, con menos oxígeno. ¿Quedó claro? Sí. ¿Alguna duda de lo anterior, de algún término? ¿Entendieron todos cuál A es para cada cosa? La mayúscula, la minúscula, el I, todo. Sí. Bien. Bueno, vamos al próximo. Bueno, en este les dice que un sujeto respira a una frecuencia respiratoria de 12 ciclos por minuto. Bueno, me apareció un cartel arriba de la diapo. Ahí. Su ventilación alveolar es de 3.600 mililitros minuto. Y sabiendo que las inspiradas de CO2 es de 0,3 y la fracción expirada de CO2 es de 5,9, vamos a calcular todo esto. No sé si ya les dijimos, no me acuerdo, de que tiene ir sacando los datos a un costadito de las cosas, o sea, como desglosar los datos, ¿tá? Para visualizarlos más fácil. Entonces, lo primero que nos pregunta es la producción de CO2, que si vieron acá tiene la B esta de producción de CO2. ¿Tienen idea cómo podemos calcular la producción de CO2? La expirada menos la inspirada, podría ser. ¿Qué inspirada menos expirada? Vamos a usar ese dato, pero ¿qué inspirado menos expirado? La fracción. Bien, vamos a usar los datos de la fracción inspirada y expirada. Bien. La producción o ventilación, también se le llama de CO2, la podemos calcular como la ventilación alveolar por la fracción alveolar de CO2. Si ustedes ven acá es fracción alveolar de CO2. ¿Cómo calcularemos la fracción alveolar de CO2? ¿Se supone que va a ser la misma? ¿La misma que qué? Que la ventilación, por lo que estaban diciendo durante la clase, que del equilibrio. Hablando de fracción, ojo ahí. Sé que es un montón, que es tipo presión, fracción, coso. En este caso estamos hablando de fracción. La idea es que la fracción la calcularíamos, la fracción alveolar de CO2 se calcula como la fracción expirada menos la fracción inspirada. ¿Ah? Por eso les da estos dos datos. Fracción inspirada es el CO2 que está a nivel atmosférico, y la fracción expirada es lo que yo saco de CO2. Entonces, si yo resto lo que yo saco de lo que estoy metiendo, me va a dar lo que, en definitiva, lo que tengo a nivel alveolar. Como estoy hablando de fracciones, yo para pasar, o sea, tengo que sacarme el porcentaje de arriba. Si bien acá está en 6% y 5,9%. Para yo sacarme de arriba los porcentajes y pasarlo efectivamente a fracción, lo que tengo que hacer es dividirlo entre 100. Entonces, el de 0,3 me queda 0,003 y el de 5,9 me queda 0,059. Cuando yo hago esta resta, me queda 0,056. Y esta es la fracción que yo voy a usar, que es la fracción alveolar. Entonces, calculo acá la producción de CO2. Y la calculo, como les dije, la ventilación alveolar, que me la da el ejercicio, que es 3.600 mililitros por minuto, por la fracción alveolar de CO2, que era 0,056. Y esto me termina dando que este sujeto X produce 201,6 mililitros de CO2 por minuto. ¿Se entendió? Sí. ¿Se podría hacer lo mismo para el oxígeno? Y si tuvieras... si tuviese las fracciones de inspiración y expiración de oxígeno, sería lo mismo. O sea, el cálculo sería lo mismo. Sí, ahí sería, en vez de ser producción, sería consumo de oxígeno, ¿no? Ahí va. Bien, vamos con la B. ¿La A quedó clara? Sí. Bien, vamos con la B. Para la B les da un dato muy sutil que dice que es a nivel del mar. A nivel del mar me está dando la presión atmosférica.
¿De cuánto es a nivel del mar la presión atmosférica? 750. Lo de nosotros. 760 en realidad. En general es 760. ¿Ah? Entonces me da como ese datito ahí sutil. Y me pregunta cuál sería la presión alveolar de CO2. Entonces, para este ejercicio vamos a tener como dos formas de resolverlo. ¿Tá? Cualquier cosa está bien. ¿Se les ocurre una forma? Lo que hicimos en el ejercicio Hallando anterior, la presión parcial. y después lo de a nivel alveolar. Bien, pero hay como una forma, no, en realidad no vamos a poder hallar la presión parcial. O sea, lo que vamos a hacer es pasar directamente a la presión en sí, miren, vamos por partes, ya me estoy entreverando. Está bien lo que ustedes dicen, pero no vamos a poder hallar de la forma que hicimos en el ejercicio pasado. Miren, una forma es mediante la ecuación de ventilación alveolar, da que la ventilación alveolar les dice que la producción de CO2 dividido la presión arterial de CO2, o sea que la ventilación es igual a la producción por la presión arterial de CO2 por la presión inspirada. Este PI es presión inspirada. Si ven el ejercicio, lo que les está pidiendo o preguntando es presión alveolar de CO2. Que como bien venimos diciendo a lo largo de la ADG, uno puede sustituir la presión arterial por presión alveolar. Entonces yo despejo este término de esta ecuación y me termina quedando esto otro de acá arriba. Entonces, la presión alveolar de CO2 va a ser igual a la producción de CO2 por la presión inspirada sobre la ventilación alveolar. ¿Tenemos el dato de producción de CO2? Sí, del ejercicio A. ¿Tenemos el dato de presión inspirada? Sí. ¿Cómo calculo la presión inspirada o cuál es? ¿No es la que te da la letra? ¿Cuánto me dio la letra? A mí dice fracción 0,3%. No, escuchen, presión inspirada total, de todo el aire que ingresa al organismo. No lo tenemos. No. ¿Y qué tenemos en vez de eso? Que nos dijo a nivel del mar. La presión atmosférica y la presión de agua. Perfecto, tenemos esos dos datos. Entonces yo puedo obtener la presión inspirada. Agarro a la presión atmosférica, le resto la presión de vapor de agua y obtengo la presión inspirada de aire. Viste 760 menos 47. Exacto. Ahí va, me da 713. Exacto. O sea, siempre recuerden que la presión que uno inspira de aire, o sea, tal cual el aire que ingresa, lo único que le ocurre es que sufre, que aumenta la temperatura y se humidifica. Entonces, la presión inspirada cortó. va a ser... Voy de vuelta. ¿Ahí se me escucha bien? Sí. Está. Lo que les decía, que la presión inspirada es la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua. O sea, es lo que yo ingreso a mi sistema respiratorio. Ahí va. ¿Y la ventilación alveolar la tenemos? Sí. Sí, 3.600. 3.600. Entonces, tenemos todos los datos para poder hallar la presión alveolar de CO2. Y nos da esto de acá. ¿Ah? Nos da 39,93. Ahora, yo tengo otra forma de resolver este ejercicio, mucho más simple, que es con la ley de Dalton. ¿Tá? Esta ley, las leyes de los gases lo van a ver en la ADG que viene, pero es para que vayan teniendo una idea. ¿Cuánto aporta un gas a una presión? O sea, me está hablando de cuánto aporta un gas a la presión total. ¿Qué pasa? Una presión, por ejemplo, a nivel atmosférico, sabemos que el aire a nivel atmosférico estaba compuesto por oxígeno, nitrógeno y una nada de dióxido de carbono. Entonces, esos tres gases están aportando a la presión total. Con su propia presión, aportan a la presión total. En este caso vamos a usar, como que nos vamos a agarrar de esa ley para poder calcular la presión alveolar de dióxido de carbono. ¿Cómo hacemos? Vamos a utilizar la presión inspirada de nuevo, que ¿cuánto era? 713. 713, por la fracción alveolar de CO2. O sea, yo agarro el aire que inspiré
y lo multiplico por la fracción de CO2 que tengo a nivel del alvéolo. Si se acuerdan de la parte A, la fracción alveolar de CO2 era 0,056, lo multiplico por ese 713 y nos termina dando 39,93. O sea, si ven, nos da exactamente lo mismo un ejercicio, o sea, una resolución y la otra. ¿Les parece que está bien este valor de 39,93? ¿Cuánto es el alveolar de CO2 normalmente? 40 no habían dicho el ejercicio pasado. 40, o sea, está bien, ¿no? 39,93, 40, está súper bien. Bueno, ¿se entendió esta parte? Sí. Vamos con el C. Uy. La parte C les dice, el CO2 se duplica. ¿Cuánto tiene que ser la ventilación alveolar para mantener la presión de constante? Es o sea, tengo que cambiar la presión constante. Ustedes, si una cosa, entonces, si lo miramos, por ejemplo, a nivel